Deja que Él te abrace. Deja que Él te bendiga. Deja que Él sea el regalo de Dios para nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me lava y sacia mi alma. Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Está vivo, está presente, mi Dios es real. y yo le adoro. Yo le adoro, reverente. Jesús es el pan vivo. Jesús es el alimento de Dios. Jesús es la fuerza de Dios para nuestra debilidad. Jesús está vivo y yo le adoro, reverente. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, Para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. está vivo, Está vivo, está presente. está presente. Mi Dios es real Mi Dios es real. y yo le adoro, reverente. Yo le adoro, reverente. Dilo con fe, Jesús está vivo. Jesús está vivo, está vivo, está vivo, vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me lava y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro. Le adoro, reverente.
Adórale. Adora a Dios, Hijo único de Dios. Adora a Dios, la palabra eterna de Dios. Adora a Jesús, la palabra definitiva de Dios. El regalo de Dios para nosotros. Gracias, Jesús, por tu resurrección. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Amén. Amén. Y amén. Esta charla se llama Levántate. Tu fe te ha salvado. Evangelio de San Lucas 17 del 11 al 19. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor. Ahí están. Otra historia milagrosa de la fe. Una vez más, Jesús dice lo mismo que le dijo a la mujer con flujo de sangre: por tu fe has sido sanado. Por tu fe has sido sanado. Y allí también descubrimos otras actitudes para ver la fuerza de la fe, para que Dios manifieste su poder a través de la fe. Es un texto que también nos da herramientas para crecer en la fe. Yo creo que es un texto que nos va a dar herramientas para crecer. ¿Qué tenemos que hacer para crecer en la fe? Para renovar nuestra fe, para que la fe actúe con poder en nuestras vidas. En ese texto aparecen 3 ciudades, 3 pueblos: Jerusalén, Samaria o Samaria, y cada uno de ellos tiene una enseñanza.
¿Para dónde va Jesús? Para Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén. Acordémonos que para Mateo, Marcos y Lucas, Jesús va una sola vez a Jerusalén. Todo el evangelio de Mateo, todo el evangelio de Marcos, todo el evangelio de Lucas nos cuenta lo que pasa en el viaje que hace Jesús a Jerusalén. En cambio, para el evangelio de San Juan, Jesús cada ratico iba a Jerusalén y venía. Parece que en Juan él tenía más plata para viajar. En los sinópticos no, él hizo un solo viaje. Pero en Juan parece que Jesús tenía ticket del metro, iba a Jerusalén y venía, ¿no? Cada ratico iba a Jerusalén y volvía. Estamos leyendo a Lucas y dice que Jesús va a Jerusalén. ¿Y qué le pasó a Jesús en Jerusalén? No, ustedes están raspados en religión. ¿Qué le pasó a Jesús en Jerusalén? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Jesús en Jerusalén? Lo crucificaron. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es el objetivo de Jesús, el desenlace de Jesús, la meta de Jesús. Nuestra fe tiene que tener objetivos. Nuestra fe tiene que tener dirección. Jesús quería ir a Jerusalén. Ese es su objetivo. La fe no es hacer lo que salga. La fe es tener objetivos. Es plantearse metas. Es planificar. Así se crece en la fe. Nosotros en el ministerio dijimos, este año vamos a plantearnos hacer 12 retiros. Esos son nuestros objetivos, nuestros ideales. Nosotros sabemos hacia dónde queremos ir. Y todos esos retiros ya tienen nombre, tienen lugares, tienen citas bíblicas, porque hay una planificación, hay un objetivo. Así se actúa y se crece en la fe. Nosotros no podemos vivir, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lo que sea, lo que venga. No, usted tiene objetivos, usted se plantea ideales, usted se plantea metas, y eso le permite crecer en la fe. Jesús va camino a Jerusalén y pasa por 2 ciudades. ¿Por dónde pasó? Samaria. ¿Y qué significa Samaria? ¿Ah? Samaria significa la contradicción, los enemigos. Acuérdense que entre samaritanos y judíos no se trataban, eran enemigos. Son las contradicciones, los obstáculos, las dificultades. Camino a Jerusalén pasa por dificultades. Camino a Jerusalén pasas por personas que no te quieren, personas adversas a ti. Son las dificultades, es la contradicción. Y aparece, ¿cuál otra ciudad? ¿Qué significa Galilea? ¿Dónde comenzó la misión de Jesús? En Galilea. Cuando Jesús resucitado, ¿qué le dijo a las mujeres? Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea. Galilea es el comienzo de todo.
es el comienzo de la obra de Dios. Galilea es el comienzo de la historia de nuestra fe. Hoy nosotros vamos hacia Jerusalén, hacia nuestros objetivos, hacia nuestras metas. Pasamos por Samaria, tenemos dificultades, pero también hoy, por la gracia de Dios, todo vuelve a comenzar en nosotros. Hacer un retiro de fe es creer que Dios vuelve a comenzar la historia de fe en nosotros. Amén. Hoy Dios te invita a comenzar donde todo comenzó, donde todo inició. Esa es nuestra Galilea. Esa es nuestra manera de vivir la fe. Queremos renovarla, queremos comenzarla. Quizás muchos no nos hemos planteado objetivos de fe y hemos venido a este retiro y comienza una preciosa historia de fe. Hoy en muchos de nosotros comenzará una hermosa historia de fe. Amén. Dice el texto que después de esas ciudades salieron, ¿quiénes? 10 leprosos. No están en la ciudad. No están en la ciudad. Estaban fuera de la ciudad. Y le gritaron a lo lejos a Jesús. Y todos sabemos por qué. ¿Por qué? Porque el leproso tenía que estar fuera, distante, no se podía acercar. Por eso le gritan. No se podían acercar, no podían estar cerca. Hoy, ¿cuáles son esos leprosos? Nosotros que vamos a nuestros objetivos, nosotros que pasamos por ciudades de contradicción, nosotros que queremos comenzar de nuevo. ¿Quiénes son los leprosos hoy? ¿Cuál es la lepra hoy? Quizás nosotros no vemos gente enferma de la piel, pero hay leprosos. Hay gente que vive en aislamiento. Hay gente que se aparta, se aíslan. O otros nosotros los apartamos. O otros nosotros le marcamos distancias. O otros nosotros somos intolerantes. La lepra de hoy se llama intolerancia. La lepra de hoy se llama prejuicio. La lepra de hoy se llama soledad. La lepra de hoy se llama apatía. Los que no tienen ilusiones, los que no se involucran en nada, los que se apartan, los que se aíslan, los que son indiferentes. La lepra de hoy se llama incredulidad, los que han perdido la fe, los que han perdido las ilusiones, los que han perdido la esperanza. Esos son los leprosos de hoy. Los que nosotros apartamos, los que nosotros marginamos, los que nosotros le decimos tú para allá. Esos son hoy los que nosotros nos conseguimos en ese camino de fe. Los que nosotros marginamos, los que nosotros discriminamos, los que no piensan como nosotros, los que nosotros nos dividimos, los que nosotros estamos prejuiciados. Esos son los leprosos de hoy. Y ante esa lepra, Jesús quiere decir, levántate. Esa lepra se vence con fe.
Se manifiesta el don de la fe. Se manifiesta el poder de Dios para sanar esa lepra. Nosotros tenemos que sanar hoy muchas lepras. Hoy nosotros tenemos que sanar a muchos leprosos. Y tenemos que identificarlos. A mí me encanta porque el texto dice que son 10. Los identificó. Los cuantificó. Nosotros tendríamos hoy que identificar quiénes son los leprosos de nuestra sociedad. ¿Quiénes son los leprosos de nuestros países? Un tiempo dijeron que eran los drogadictos. Otro tiempo dijeron que eran los enfermos de SIDA, los enfermos de cáncer. Hoy podríamos decir los deprimidos, los apáticos, los incrédulos, los intolerantes, los que nos llenamos de prejuicios. ¿Quiénes son los leprosos hoy? Porque se trata de actualizar la palabra de Dios. No es una enfermedad nada más de la piel. Es lo que ellos están viviendo. Son los que andan deambulantes, los que no tienen caminos, los que andan perdidos, los que lo han perdido todo. Esa gente perdía casa, perdía familia, eran muertos en vida, los sacaban de la ciudad. Le decía, fuera de aquí. ¿Cómo interpretar eso nosotros hoy? ¿Cómo vivir esa lepra nosotros hoy? ¿Cómo actuar con poder en la fe para sanar esa lepra? Y aquellos que gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Si algo me ha impactado a mí de las dos escenas bíblicas que he meditado con ustedes hoy, es que en ninguna de las dos escenas piden ser sanos de la enfermedad. No le pidieron que lo sanara, o sí pidieron que lo sanara. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no le pide que lo sane? Y yo veo allí una buena noticia. Lo que necesita este mundo para acabar el aislamiento, lo que necesita este mundo para acabar la intolerancia, lo que necesita este mundo para acabar la división se llama misericordia. Ese es el poder de la fe. Lo que necesitamos que se manifieste entre nosotros no son razonamientos, no son posturas, no son argumentos. Lo que necesita la lepra es misericordia. Lo que acabará con el aislamiento de muchos, con la soledad de muchos, con la división de muchos, se llama misericordia. Y si tú no tienes misericordia, no tendrás paz. Y si tú no tienes amor de Dios, no tendrás paz. Eso es fe. Creer que lo que puede sanar el mal de este mundo, la lepra de este mundo, se llama misericordia. Que nos pongamos de acuerdo y le digamos al Señor, ten misericordia de nosotros. Y me encantan porque los leprosos se unen en una sola oración. No pidió cada uno una cosa. Se unieron en la oración, en el grito. No comenzó a pedir uno una cosa, el otro otra, el otro salió con otro. Todos. Ojalá que entendamos el mensaje de Dios y nos unamos para pedir misericordia.
ten misericordia de nosotros, para poder sanar la lepra, para poder sanar lo que nos divide, para poder sanar lo que nos aísla, lo que no nos hace tolerar a los demás. Se llama misericordia. El que tiene fe actúa, ora, suplica misericordia. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan a presentarse al sacerdote. Cosa extraña. Cosa muy extraña. No los tocó, no les impuso las manos, no dijo: Arcángel San Miguel, pártelos con las espadas. No le dijo: sal exorcizada, aceite. No le dijo: tráiganme 3 pelos de la nalga izquierda de una burra negra. Le dijo: vayan al eso tiene mucha historia bíblica, porque el sacerdote es el que los saca del pueblo o el que los integra al pueblo. El sacerdote, cuando una persona es declarada leprosa, el sacerdote era el que le decía: fuera, aislado. Pero el sacerdote, una vez sanos, era el que le decía: vuelve. Jesús los está mandando ante aquel que los sacó. Jesús los está enviando ante aquel que le dijo: fuera. Esa es una manera de interpretarlo. Otra manera de interpretarlo es: no podemos solos. Jesús le dijo: vayan al sacerdote, necesitas ayuda. Así actúa la fe. Así actúa el poder de la fe. Vayan al sacerdote, únanse, déjense ayudar, déjense guiar, déjense aconsejar. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Ah? Eso se llama creer en la palabra de Jesús. Eso es el poder de la fe. Eso es confiar. Eso es confiar. Jesús lo único que les dio fue la palabra. Le dijo: vayan donde los sacerdotes. No le dijo: ya están sanos. Le dijo: vayan al sacerdote. Lo único que tienen es la palabra de Jesús. Es lo único donde se pueden agarrar. Es lo único donde pueden confiar. Pues usted y yo, como cristianos, lo único que tenemos es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios. Aferrarnos a esa palabra. Confiar en esa palabra. Conocer a esa palabra. Obedecer a esa palabra. Así actúa la fe. Así crecemos en la fe. ¿Cómo usted crece en la fe? Leyendo la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Mientras más lee la palabra, más crece en la fe. Sencillamente porque usted va a ver allí que todo lo que Dios ha prometido, Dios lo hace.
Sencillamente, ¿por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Sencillamente, ¿por qué? Porque esa es la fuerza de Dios. Lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo no leemos la palabra. Hace mucho tiempo la Biblia se nos convirtió en adorno de muchas casas. Yo llego a casa y hay atriles así, miren, con el Salmo 91. Aquí, Salmo 91, que los invito y los reto a que hagan la prueba. Soplen esa Biblia porque usted ve el polvero que sale. Porque ni la limpian. Y si no la limpian, ¿qué van a estar leyendo? Usted quiere confiar en Dios, lea la palabra de Dios. Aliméntese de Dios. ¿Cómo no va a crecer si sigue leyendo las predicciones del 2013? Yo voy a ver lo que nos depara el destino en el 2013. El horóscopo del 2013. Este año tan extraño del 2013. El año pavoso del 2013. Lea la palabra de Dios y no sea sinvergüenza. Y deje de estar leyendo tanta porquería. Lea cosas que le alimentan el alma. Lea cosas que le sustentan el corazón. Lea y aliméntese. ¿Qué lee usted más? ¿Desde cuándo usted no lee la Biblia? Es que van para un retiro y no llevan ni la Biblia. Y cuando van a un retiro y no llevan la Biblia, digo, ¿para qué van? A escuchar ahí a alguien hablar. Es esto. Vayan y preséntense a los sacerdotes. No dijeron, ¿y el aceite? No le dijeron eso. Y mire, ¿tengo que ir de rodillas o cómo? Confíe en lo que Dios le dice. ¿Y cómo va a saber lo que Dios le dice? Cuando Dios le habla. Y Dios le habla en la Biblia. De eso prediqué yo el domingo. Y el lunes, aunque habían unos saboteadores. Escuchar a Dios, confiar en Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Orar. ¿Qué tenemos? Confiar. ¿Qué tenemos? Creer. Lo primero que ellos hicieron fue oración. Eso fue lo primero que dijeron, ¿no? Ten compasión de nosotros. ¿Usted quiere crecer en fe? Ore. Orar, orar y orar. Siempre. ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer? Confiar en su palabra. Confiar en su palabra significa dos cosas: creer en su ser y dejarnos guiar por su mensaje. Eso es confiar en Dios. ¿Y qué significa confiar en Dios? Hacer las cosas cuando no están hechas. No están hechas. Porque ellos tenían que ir al sacerdote, ¿cuándo? ¿Qué decía la ley? Cuando estaban sanos. Porque si iban leprosos, el sacerdote le decía, ¿qué haces tú aquí? Eso es confiar. Hacer las cosas cuando todavía no están hechas. Lo que le estoy tratando de decir es que usted tiene que seguir esperando en Dios porque las cosas no están terminadas. Confiar en Dios cuando las cosas no son como yo creo que son. Eso es confiar. Es que yo confío que las cosas van a ser como Él dijo que iban a ser, pero que todavía no son. Eso es tener fe. Pero nosotros primero seguimos con el dicho venezolano, que es un dicho para incrédulos: seguro mató confianza. Nosotros queremos tener las cosas aquí y después sí confiamos. Y la confianza en Dios no se maneja
así. Sigamos con el texto. Vayan a presentarse al sacerdote. Cuando iban al sacerdote, ¿qué les pasó? ¿Ah? Y uno solo vio que quedó sano. Uno solo vio que cuando van camino para allá, dijo, estamos sanados. ¿Qué hizo ese? Dijo, no es para allá. Es aquel que me dijo, no es para allá. Hay que regresar. Ese se dio cuenta de lo que los demás no vieron. Pero viene más el texto. ¿Cuántos eran? ¿Cuánto regresó? ¿Regresó? ¿Quién era ese? Un samaritano. Un samaritano. Uno que es diferente de mí. Uno que es extranjero. Y si vamos hacia las palabras etimológicas, extranjero viene de extraño. De ahí viene extranjero, es un extraño. Usted sabe lo que nos va a sanar. Cuando aprendamos a ver el bien en la gente que es distinta de mí. Usted sabe cuándo nos vamos a sanar y cuándo vamos a crecer en fe. Cuando aprendamos a ver el bien en el que es diferente de mí, en el que es distinto de mí. Esa es la fuerza que tiene esa palabra. Jesús dijo, no regresó sino un extranjero, uno que es extraño, uno que no es de nuestro grupo, uno que no es de nuestro pueblo. La gran pregunta es, ¿qué puedo aprender yo del que es distinto de mí? Porque hay que aprender a ver y abrir los ojos para conseguir el bien en el que es diferente de mí. Entender que Dios nos hizo distintos. La propuesta del Evangelio, escúcheme bien, y se lo voy a leer como lo escribí para que nadie me malinterprete. Queda aquí en el escrito. La propuesta del Evangelio es clara. Unidad en la diferencia. Y esa unidad se logra cuando hay conversión en el corazón. Cuando soy capaz de cambiar mi corazón. Cuando soy capaz de convertirme. Cuando soy capaz de admirar las cosas buenas que hacen los demás. El problema es que nosotros seguimos buscando los defectos de los demás. El problema es que nosotros seguimos buscando que los demás no hacen nada bueno. Qué manía la de nosotros descubrir que los buenos somos nosotros y los malos son los otros. O en aquel lado no hay nada bueno. Eso significa que regresó uno solo. Eso significa cambiar el corazón.
lo propio, lo peculiar del otro. Porque si cada uno pretende es afianzarse en lo suyo y cada uno lo que hace es tirar para su lado, se despedaza el alma, se despedaza no solamente el país, sino que se despedazan vidas. Por eso, la solución es que aprendamos a encontrar el bien en el otro, descubrir el bien en el otro, ver el bien en el otro es la única manera de construir unidad en la humanidad. Y este país tendrá paz cuando aprendamos a descubrir el bien en el otro y no a sentenciar al otro. Mientras nosotros estemos pensando que nosotros somos los buenos y que el que está equivocado es perverso, es malo y no se puede aprender nada de él, la humanidad estará perdida. Nosotros tenemos que aprender de todos. Tienes que encontrar el bien que allí existe. Esta es la manera de predicar la verdadera tolerancia cristiana. ¿Y cuál es la tolerancia cristiana? Siéntete feliz de ser lo que eres y aprende a ver el bien en el otro. No le estoy diciendo que se cambie, le estoy diciendo siéntete feliz de ser quien eres y aprende a ver el bien en el otro. Y habrá paz en esta tierra, habrá paz en este mundo. Así se construye la unidad. Hay que evitar todo lenguaje tonto y oportunista de tensión y de guerra, porque el que pronuncia un lenguaje de división no es de Dios. El que pronuncia un lenguaje de división desconoce el evangelio y lo que está buscando es beneficio propio y traiciona el amor de Dios. ¿Acaso Jesús no dice, regresó uno y es extranjero? ¿Dónde están los otros 9? Los demás fueron sanados. Uno solo fue salvo. Solo uno regresó. Solo uno descubrió las nuevas oportunidades cuando eres capaz de cambiar el trayecto que llevas, cuando eres capaz de cambiar, de tener conversión en tu corazón. Así actúa el poder de la fe en nosotros. Amén. Dile al Señor, ¿cuáles son tus ideales? Dile al Señor, ¿cuáles son tus sueños? Dile al Señor, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Qué planes, qué objetivos tienes? Dile al Señor, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Samaria? Tus contradicciones, tus dificultades, tus enemigos.
los que te adversan, los que no te quieren. Dile al Señor, ¿cuál es tu Galilea? Tu nuevo comenzar, tu inicio. Dile al Señor. ¿Cuál es tu Galilea? Salieron 10 leprosos. ¿Cuál es tu lepra? ¿Qué te aísla? ¿Qué te lleva a estar fuera? ¿Cuál es tu apatía? ¿Tu indiferencia? Dile al Señor, ¿cuál es tu soledad? ¿Te sientes solo, sola, apartado? Enfermo, enferma. Ten compasión de nosotros. Ellos comenzaron a gritarte, Jesús, ten misericordia de nosotros. Suplica misericordia para tu dolor, para tu lepra, para tu enfermedad, para tus situaciones complicadas, para tus momentos difíciles. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tantos matrimonios que se despedazan. Ten misericordia de tantos hijos que se hunden. Ten misericordia de tanta gente desorientada, confundida, amargada, sola. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, libérame y sálvame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname,
ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, libérame y sálvame. Amado Señor, te presento toda herida en el corazón. Amado Señor, te presento toda rabia, toda tristeza. Te presento todo rencor, resentimiento, odio, división. Ten misericordia de nosotros. Que tu gracia, que tu amor, que tu inmenso corazón destruya toda obra de maldad, toda lepra, toda enfermedad. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, libérame y sálvame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, libérame y sálvame.